Felipe V nació en Versalles el 19 de diciembre de 1683, hijo de Luis de Borbón, delfín de Francia, y Mariana Victoria de Baviera, nieto de Luis XIV y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV. Su padre, Luis de Borbón, a pesar de su inteligencia, fue descrito como perezoso e indolente. Sin embargo, su generosidad y amabilidad le dieron gran popularidad entre el pueblo francés. Se le consideraba un hombre de humor muy desigual, callado, meticuloso en las cosas pequeñas, supersticioso, libertino e incapaz del menor afecto por nadie. Además, era un comilón. El nombre de Gran Delfín, como era conocido, era por su obesidad, no por sus cualidades. Para adelgazar practicaba jornadas cinegéticas agotadoras, pero su gula y las opíparas comidas hacían inútiles tales ejercicios. En su nacimiento fue predicho que sería hijo de rey, padre de rey, pero nunca rey, y fue cierto. Nunca llegó a reinar, porque falleció 4 años antes que su padre, a la edad de 50 años. Su madre, Mariana Victoria de Baviera, había recibido una esmerada educación en Múnich. Hablaba francés e italiano, además del latín. Carecía de belleza en un Versalles repleto de jóvenes hermosas, demasiado morena para el gusto de la época, y con una nariz que no contribuía a favorecerla. De ahí que algunos justificaran su enclaustramiento en sus habitaciones, para ocultarse de la gente, combatiendo el aburrimiento con grandes comilonas. Otros, sin embargo, decían que era una mujer culta y refinada, que prefería aislarse para no tener que relacionarse con un ambiente que odiaba. En lo que todos estaban de acuerdo era en su carácter melancólico y su afición a la farmacopea. Su salud era tan frágil que con bastante frecuencia se hallaba indispuesta para atender a sus obligaciones protocolarias. Su suegro, el rey Luis XIV, estaba convencido de que sus males eran imaginarios y una excusa para no cumplir unas funciones que no le agradaban desempeñar. Murió a los 29 años de edad debido a las secuelas del último parto. Además, padecía de tuberculosis y un absceso en el vientre que fue decisivo en su final. El hecho de que su madre falleciera cuando Felipe apenas contaba 7 años, unido al carácter melancólico de la delfina y su aversión al ambiente versallesco, hizo que Felipe se criara bajo las faldas de su tía abuela Isabel Carlota del Palatinado, duquesa de Orleans, que se refería a él con sorna y no carente de ciertas dotes proféticas como rey de España. Ella sería la encargada de imbuir en Felipe el amor a la literatura y a la música. La duquesa le contaba cuentos y le llevaba a ver comedias, al tiempo que bromeaba con él diciendo que parecía más un Austria que un Borbón. Le convirtió en un niño insoportable debido a sus excesivos mimos y consentimientos. El cariño paterno lo encontró en algunas personas de su entorno, como el médico de palacio Helvetius y su preceptor, el pedagogo y eclesiástico Fénelon. Mientras que Helvetius se interesó por él desde el punto de vista de la medicina, pues le alarmaba su melancolía y retraimiento, a lo cual le achacaba un mal de tipo fisiológico. Por aquel entonces los galenos se limitaban a apuntar que Felipe era víctima de vapores. Fénelon fue el que más influyó en Felipe. Concibió para él un método pedagógico que aleccionaba a su discípulo por medio de fábulas escritas de su libro Las aventuras de Telémaco, y le hacía escuchar debates entre dos personas cultas que defendían opiniones contrarias sobre un asunto grave. Con tan solo 17 años, y ya convertido en rey, el monarca empieza a transitar por la misma senda que su padre y su antecedente Luis XIII. Esta es la de la melancolía y la indolencia extrema. Felipe V fue un personaje, un rey melancólico toda su vida. La primera depresión de la que tenemos constancia aparece en el año 1701, cuando abandona Francia para venir a ejercer de rey a España. Ya las crónicas dicen que en ese momento tiene el primer episodio depresivo. En aquella época la palabra depresión no existía. Los médicos de palacio utilizaban el término vapores.
Es decir, cuando alguien se decía que tenía vapores, significaba que tenía una depresión. Entonces ahí queda registrada en su llegada a España la primera depresión, la primera melancolía. Los episodios se sucederán a lo largo de su reinado. También tenía, como la mayoría de los Borbones, un desmedido apetito sexual, pero lo cierto es que su gran apego a las creencias cristianas le impedía disfrutar de otras compañías femeninas que no fueran las de sus esposas. Aún así, su pasión era tal que incluso cuando su primera mujer, María Luisa Gabriela de Saboya, estaba agonizando, víctima de la tuberculosis, Felipe yacía con ella manteniendo incesantes relaciones sexuales. Durante el período andaluz, 5 años, fue Isabel de Farnesio quien tomó abiertamente las riendas del gobierno. Y en ese tiempo se convirtió en la primera víctima de su marido. Felipe había cambiado el día por la noche y a ella no le quedó otro remedio que ordenar la inversión horaria. El rey decidió no mudar sus ropas ni efectuar el aseo diario. El fantasma de la locura se apoderaba de él y de ella. Eran pocos los ministros y cortesanos que soportaban la presencia del soberano. La reina restó siempre importancia a semejantes comportamientos. El monarca, a pesar de los graves trastornos mentales, no disminuyó su asiduidad conyugal. El caso de Isabel Farnesio fue el ejemplo ideal de la mujer abnegada, de la mujer solícita siempre, como digo, en el lecho conyugal, de la mujer atenta que supo comprender pues, lo que era incomprensible, que eran esos ataques de locura, esos vapores melancólicos que le sumían en un estado tal que llegaba a creerse que era una rana. Y entonces empezaba a soltar unos tremendos alaridos en palacio que despertaban a todos por la noche. Un rey de España, todo hay que decirlo, que dejó crecerse tanto las uñas de los pies que le impedían caminar con dificultad, con normalidad, mejor dicho. Una persona, un rey de España, que estuvo un año entero sin cambiarse de ropa. Claro, la pobre Isabel Farnesio pues tuvo que hacer de tripas corazón en no pocas ocasiones y echar mano de un cantante de moda en aquella época que era Farinelli, italiano, al cual trajo a la corte de Madrid para que deleitase con su bel canto a Felipe V, víctima de esos vapores melancólicos, y acabase de alguna manera o durante algún tiempo con esa depresión profunda que él tenía.